Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora y redes sociales. Busco en ti, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 8 de septiembre del 2021. Continuando con la programación para esta tarde, estamos con la presencia del pastor Julio Cariasco en su segmento Establecidos en el Nuevo Pacto. Así es que le damos la bienvenida. Pastor Julio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes para todos. Saludos en Cristo, un gran abrazo. Seguimos con nuestro tema. Hemos estado hablando ya por 2 semanas, esta es la tercera semana. El tema que tiene que ver con el viejo hombre, con el pecado. Y hoy quiero ir más puntualmente. Hemos titulado el espacio de hoy, el segmento de hoy, el viejo hombre, Señor de la vieja creación. Yo quiero decir algo, mire, el hombre solo tiene un problema en la vida. El hombre no tiene 2 problemas, 3 problemas, 4 problemas, 5 problemas, 10 problemas, 15, 20, no. El hombre solo tiene un problema y de ahí se deriva todo lo demás. Todo lo demás se deriva de ese único problema que el hombre tiene. ¿Cuál es ese problema? La naturaleza vieja, el primer Adán, que es el Señor de esa vieja creación, que nosotros, al no comprender esto, al no ver esta verdad, entonces no vemos entonces cuál es la salvación, cuál es la vida que Dios en Cristo nos ha otorgado y de qué fue realmente que nos libró. Yo recuerdo que yo cantaba el corito, tú me libraste del infierno y de la muerte, pero ¿cuál era el infierno? ¿Cuál era la muerte? Porque todas estas canciones que cantábamos en nuestra tradición religiosa solo apuntaban a que la salvación era el día que yo me fuera para el cielo, pero no tenían nada que ver con mi realidad en Cristo y con lo que yo ahora era en Él o lo que yo ahora soy en Él. Entonces, este viejo hombre, el Señor de la vieja creación, en la Biblia, este término está relacionado con la carne, está relacionado con el primer Adán, y la cual su naturaleza esencial es resistir y rechazar todo lo que pertenece al orden y a la vida de Dios. La expresión viejo hombre solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y está relacionado con el yo de Gálatas 2:20, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, con ese yo, está relacionado, por supuesto, con la palabra pecado. Cuando hablamos de el pecado, ya explicamos que una cosa es el pecado, otra cosa son los pecados y otra cosa es el pecador. Entonces, este viejo hombre está relacionado es con el pecado, como Pablo lo utiliza como por ejemplo, usted lee todo el capítulo 6 de Romanos y Pablo habla de el pecado. Entonces, en la Biblia vamos a ver, en las cartas de Pablo, él va a mencionar 3 veces esta expresión viejo hombre. Lo vamos a conseguir en Colosenses 3:9, que dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Está en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y está también en Romanos 6:6, donde dice, sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, en estas 3 pasajes de la Biblia vemos que se nombra el viejo hombre.
¿Cómo se origina? Entonces, por causa de la desobediencia de Adán, el yo ocupó el trono de la personalidad del ser humano y lo ha mantenido cautivo desde entonces. Toda persona nace en este planeta con el rey del yo sentado en su corazón. Este hecho es evidente en cada niño, aunque desde antes de hablar o caminar, ya él por nacer, por naturaleza, él nace con ese yo entronizado en su corazón. Cuando David habló en el Salmo 51, él dice, en pecado me concibió mi madre, en maldad fui formado. ¿A qué se refería David? Se refería a que el fruto de su naturaleza materna sería pecado. En maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre. Se reveló en David que el hecho de nacer de una persona en su naturaleza adámica lo convertía inmediatamente en alguien que traía una naturaleza, traía una esencia, traía una estructura, traía el primer Adán. Por lo tanto, él vendría a ser parte de lo que Pablo llamó el viejo hombre. Eso fue lo que entendió David. Recordemos que David escribió el Salmo 51 después de pecar con el tema de Betsabé. Ahí está la historia en la escritura, que estaba en el palacio, no estaba en la guerra, se fue a mirar y miró allí la mujer de uno de sus servidores y la mandó a traer al palacio y bueno, pecó y todas las consecuencias. Y cuando finalmente David se arrepiente, él reconoce, él dice, no, es que el problema fue que yo fui concebido en una vieja naturaleza, yo fui concebido en el pecado y lo que he hecho cuando tomo a la mujer que no me corresponde, esto es adulterio, cuando yo estoy haciendo este tipo de cosas, David lo que dice es, estoy expresando una vieja naturaleza, estoy expresando el viejo hombre y ese es el resultado, los pecados, y lo convirtieron en un hombre pecador para Dios. Entonces, este viejo hombre en el trono gobierna la vida del ser humano desde adentro hacia afuera. Recuerden ustedes, lo hemos hablado, Jesús dijo, no, es que pecado no es lo que entra. Los judíos, los fariseos cuestionaron a los discípulos porque no se lavaron las manos según la tradición. Y entonces se estaban aterrorizados allí porque ellos no hacían lo mismo según las costumbres. Y Jesús les dice, no, es que pecado no es lo que entra en el ser, pecado es lo que sale, porque de su corazón salen las inmundicias, las lascivias, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etc. Jesús tenía claro cuál era el tema del viejo hombre y eso era lo que él les estaba diciendo, no es que su viejo hombre opera de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Sus malos deseos se convierten en actos perversos. Entonces estos son los pecados. Su carácter no santificado se manifiesta a través de la mala conducta malvada. Su voluntad impía se expresa a través de las obras de la carne. Pablo habló de esto. Mire, Efesios capítulo 2, verso 3. Pablo dice, recuerda que Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados, que Dios nos dio vida por la gracia, ¿no? Pero dice que estábamos muertos. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de qué? De nuestra carne, o sea, en los deseos del viejo hombre. El viejo hombre tiene deseos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, una persona sin Dios, que no ha recibido la nueva vida en Cristo,
va a vivir cautiva al deseo de su carne, al deseo de su vieja naturaleza, porque está gobernado por el viejo hombre, que es ese señor de la vieja creación. Y lo repito, ese es el verdadero problema que tiene una persona. La persona o sea, no es, ay, que me descuidé en la oración, que me descuidé en la Biblia, que me descuidé, no fui al culto y por eso fallé. No, no es que el tema ahí no, y lo vamos a repetir 1000 veces. No decimos que no hay que orar, que no hay que ayunar, que no hay que vigilar, pero el tema es que lamentablemente, al no comprender la edificación de la iglesia en el perfeccionamiento del nuevo hombre en Cristo, lo que vemos como tradición religiosa cristiana evangélica es miles y miles de liderazgo de pastores, es dándole consejos y principios al viejo hombre para que se porte bien, para que mejore la conducta, para que cambie, y esto es algo imposible de hacer, porque siempre vivirá preso, cautivo dice Pablo, del deseo de su carne. Hay un deseo. Y la solución a ese deseo, Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántas personas van a los famosos cultos de liberación para que los liberen? No es que tengo un demonio muy bravo, no es que tengo un demonio, no es que la potestad, y hacen talleres de guerra espirituales y venden cuanto libro de demonios hay. Mire, estos señores que se hacen llamar guerreros espirituales conocen más al diablo que a Cristo. Es terrible, es espantoso. Enseñan más del diablo, del infierno y de todos los demonios que de la obra que Dios ha hecho en Cristo en la cruz del Calvario. O sea, yo viví en ese ámbito muchos años y eso es terrible, es espantoso, porque no que Dios me permite ver los demonios, dicen, Dios me permite ver al diablo, pero yo nunca oí que ellos veían a Cristo. ¿De qué te sirve ver al diablo si no ves a Cristo? Es terrible eso. Entonces, el tema no es tanto guerra espiritual. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia no necesita tanto, yo lo he dicho una y otra vez, no necesita tantos guerreros espirituales. Lo que necesita son edificadores competentes que perfeccionen a los santos en su nueva naturaleza, para que se exprese justicia, santidad y verdad, y que el viejo hombre, que es donde viene el problema, quede juntamente crucificado con Cristo. Pero eso duele morir y la gente no se quiere morir. Por eso es que la religión, ¿qué es la religión? El lugar donde la gente consigue lo que le gusta. No, y usted los escucha, ¿no? A mí me gusta ir allá porque allá sí me gusta como el pastor habla. A mí, no, a mí no me gusta allá, a mí me gusta ir allá porque allá, mire, allá el salón es muy bonito. No, a mí no me gusta allá porque, no, a mí me gusta el otro lado porque allá hay aire acondicionado. Ay, a mí me gusta el otro lado porque es que allá los niños, y ahí los tratan bien a los niños, y hay aire acondicionado, y hay alfombra. Y la gente busca la preferencia del lugar, de la doctrina, de la tradición, es para sentirse bien. Y Dios no anda en la tarea de que usted y yo nos sintamos bien. Dios anda en la tarea de que usted y yo nos muramos. ¿A qué? Al viejo hombre, para dejar de operar y ser gobernado por los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos que vienen del viejo hombre. Allí está la salvación que Dios en Cristo nos ha otorgado. La gente piensa que porque hizo una oración y repitió, Señor Jesús, te recibo, aleluya, y dura 20 años en una congregación, ya tiene el problema resuelto. Yo conozco a miles y miles de creyentes con muchos años en congregaciones, y cuando yo les veo su vida, eso es el viejo hombre gobernando sus mentes, sus corazones, sus pensamientos, y por más culto que vayan,
por más que lean la Biblia, por más que vayan a talleres, a congresos, a seminarios, a escuelas, a reuniones, a retiros, es el viejo hombre que está allí. Esa es, permítame usar esta palabra, esa es la desgracia de la religión. Pablo dice en Colosenses 3:9, lo repito, no mintáis los unos a los otros, o sea, no se digan mentiras. Dice, despójense del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre manifiesta hechos, pensamientos, palabras. Si no se despojan del viejo hombre, no sirve que lean la Biblia, no sirve que oren, no sirve que ayunen, no sirve que vayan a la vigilia, no sirve que den ofrendas y diezmos, no sirve que vayan a los retiros, porque lo que va a gobernar el ser no es Cristo, es la vieja naturaleza, es el viejo hombre, el Señor de la vieja creación. Pablo lo dijo y están los textos, Gálatas 5:19, usted lo sabe, dice, manifiestas son las obras de la carne, las obras del viejo hombre. No dice las obras del diablo porque los creyentes que no entienden esto son expertos en echarle la culpa al diablo de todo lo que hacen, expresan, manifiestan, dicen y piensan. Viene un pensamiento allí que no es, Señor, reprenda al diablo, sangre de Cristo. No, no, no. El diablo no fue, es su carne, Señor. Es su carne, señora. Es el viejo hombre que está allí. El diablo no tiene nada que ver con eso. El diablo ya es un enemigo vencido y lo vamos a ver. Jesús lo dijo allá en los evangelios, de adentro sale todo esto. Pablo lo reafirma, mire, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas. Cosas acerca de los cuales los amonesto, como los he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los que practican estas cosas? Los que viven gobernados por su vieja naturaleza. Los que no quieren morir al viejo hombre, los que no quieren ser crucificados juntamente con él, porque el mayor malentendido de la iglesia es, Cristo murió por usted, usted ahora recibe, no, 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 dígale a la gente la verdad, Cristo murió por usted, pero usted también se tiene que morir. Porque si usted no se muere, no sirve el evangelio. Y ese es el pedazo que no le gusta a los creyentes. Por eso tenemos miles y miles de mensajes que emocionan el alma, pero son tan pocos los mensajes que edifican el espíritu. Lo importante es tener un auditorio lleno de gente, ofreciéndole milagros, bendiciones y tantas cosas que Dios tiene, pero es el viejo hombre esperando cosas de Dios. Pero los mensajes de la cruz, la palabra de la cruz, es algo que en muchos lugares, ministerios, concilios, está ausente. No existe. La muerte. Se cree que por tener multitudes, auditorios, en estos días me saludaba una persona, me escribió allí al Telegram, porque cuando uno se registra en Telegram, llega la notificación a tus contactos y dice, Julio se unió a Telegram. Entonces alguien me saludó y me puso allí, hola, y me puso allí en tono jocoso, apóstol de multitudes. Es un amigo, es un hermano. Y le respondí, le dije, no, 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 varón. El verdadero evangelio no es para multitudes, el verdadero evangelio es para pocos. Los que quieren dejar crucificado juntamente con Cristo el viejo hombre, donde ya no vivan ellos, sea Cristo viviendo a través de ellos. Ese es el evangelio. Jesús está allí y usted lo puede mirar, el pasaje en Lucas 14, del 25 en adelante. Dice, grandes multitudes lo seguían. Ya con decir multitudes es bastante. Ahora el texto dice, parece redundar. Grandes multitudes. ¿Cuánta gente había allí? No tengo idea.
Si hubieran tenido Facebook en aquel tiempo y hubieran hecho un Facebook Live, eso hubiera sido asombrosa la cantidad de gente que seguía al maestro y a los discípulos. Pero ¿estaba Jesús realmente enfocado en tener en su ministerio multitudes que lo siguieran? ¿O estaba Jesús enfocado en realmente lo que era el evangelio y lo que era la vida eterna? Dice que grandes multitudes lo seguían y de pronto se vuelve Jesús y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece y da la lista de lo que hay que aborrecer. Y después dice, si no renuncia a su propia vida, si no toma la cruz y dice, no puede ser mi discípulo. Jesús podía estar contento, decirle, papá, mira, papá, tan lindo, tengo grandes multitudes que me siguen, aleluya. El ministerio que tengo es poderosísimo. Mire, el mayor engaño que puede tener un ministerio, una denominación, un concilio, es creer, es pensar que porque tienen muchos templos y mucha gente, tienen el gran ministerio. Eso es ignorancia. Jesús tenía grandes multitudes, pero él dice, ¡hey! Esto no es grandes multitudes. El evangelio no es que grandes multitudes te sigan. ¿Y por qué lo seguían grandes multitudes? Claro, porque hacía milagros, porque multiplicaba panes, multiplicaba peces, porque a la gente le servía un líder así. De hecho, cuando usted lee el capítulo 6 de Juan, que registra el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dice que Jesús tuvo que huir porque ellos estaban pensando ponerlo como rey. Imagínense si Jesús hubiera sido como cualquiera de los ministros de hoy en día. Llega de una vez a presidente de la República, porque imagínense, o sea, cómo se ha pervertido el evangelio. Jesús dijo, no, yo no vine para que me hicieran presidente de Israel ni nada de eso. Mi reino no tiene que ver con lo terrenal. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Y los que me van a seguir a mí no son la gente, las grandes multitudes que están esperando que yo les dé bendiciones. Los que me van a seguir a mí son aquellos que anhelan morir, crucificar su vieja naturaleza para que yo pueda vivir en ellos desde la nueva. Ese es, mis queridos, amados hermanos, el verdadero evangelio. Y esa es la salvación que Dios en Cristo nos ha otorgado. Dios no nos ha salvado del infierno, de la muerte, de los demonios, del diablo. Nos ha salvado de que dejemos de seguir operando desde nuestra vieja naturaleza, manifestando pecado, manifestando maldad, manifestando todo lo que le acabo de leer: idolatría, inmundicia, fornicación, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, disensiones, homicidio, borrachera, orgía. Eso es lo que Dios ha otorgado: salvación, una nueva vida en Cristo, para que tú y yo dejemos de operar en la vieja. El viejo hombre necesita un ambiente que sea consistente con sus deseos e inclinaciones. El viejo hombre se deleita en todo lo que hay en el mundo. Y lo va a decir primera de Juan 2:16. Todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esto no proviene del Padre, esto proviene del mundo. Y ahí es donde el viejo hombre está entronizado. Y una persona, por más que recibió a Cristo, por más evangélica y cristiana o católica, o de que cualquier religión que sea, haya recibido y haya creído en algo, si no muere a su vieja naturaleza, puede congregarse, puede leer la Biblia, puede hacer lo que sea, el viejo hombre sigue entronizado allí y va a manifestar el pecado, los pecados, y lo va a convertir, aunque haya recibido a Cristo, en una persona pecadora. Lo único que destrona al viejo hombre, entonces, ¿qué es? Ser crucificado juntamente con Cristo. No hay más nada. No hay otra salida. Y esto se logra por la cruz, porque antes de la cruz esto no se podía hacer. Mire, usted lee toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. ¿Cuántas veces Dios pidió santidad? Santidad, Jehová, Kadosh.
Usted mira miles y miles de congregaciones y ministerios que los púlpitos dicen santidad Jehová. Y la gente dice, pero explíqueme cómo hago para ser santo, porque nadie pudo ser santo. Nadie. Dios no esperaba que nadie fuera santo antes de la cruz, porque nadie podía en su vieja naturaleza. La ley te mostraba el pecado, pero no te daba poder para vencerlo. Lo único que te da poder para dejar neutralizado el pecado es la gracia. Algo que se inauguraría después de una frase, consumado es. Es muerte al viejo hombre. Nosotros crecimos escuchando esta canción muy bonita de un conocido intérprete. Al taller del maestro vengo. Vamos al taller del maestro. Aquí estoy, carpintero. Número 1, el carpintero ya no está. Es que eso es una mentira. Hemos creído mentiras. Cuando yo le digo, aquí estoy, carpintero, ¿cuál carpintero? Jesús le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. El carpintero se fue, murió como viejo hombre, pero resucitó como el Cristo eterno. Ya el carpintero no está. No, que vamos al taller. Entonces, aquí voy al taller del maestro. Yo le dije a alguien en alguna oportunidad, bueno, ¿a quién vamos a llevar al taller del maestro? ¿Al viejo hombre o al nuevo hombre? Porque esto hay que definirlo. ¿Quién es el que va al taller del maestro? No, vamos a llevar al viejo hombre. Sí, pero es que el viejo hombre está crucificado. ¿Cómo llevas a un muerto al taller? No, entonces llevamos al nuevo. El nuevo hombre es Cristo en nosotros. Entonces, ¿cómo es el tema? Porque hemos creído que Dios al viejo hombre lo mejora, lo repara, le cae a martillazo, lo restaura, lo levanta. No, al viejo hombre lo crucificó. Fue la única salida que Dios consiguió para el tirano llamado viejo hombre. No hay otra salida, no hay otra manera. Una persona que ha operado en su vieja naturaleza, lo único que no tiene que ir a ningún taller del maestro, nada. Lo único que tiene que hacer es creer. Si creyeres en tu corazón, confesares con tu boca, porque con el corazón crees para justicia y con la boca confiesas tu salvación. Creer en la obra perfecta y completa. Ya el viejo hombre no te gobierna, entonces cuando lo haces, el poder de Dios viene sobre ti, la salvación de Dios viene sobre ti, la nueva vida de Cristo. Y ahora la tarea de un ministro competente es perfeccionarte desde tu nueva naturaleza para que expreses justicia, santidad y verdad, y ya el viejo hombre deje de expresar pecado, maldad. Eso es lo que estamos entendiendo. Porque si esto no ocurre, tenemos congregaciones y ministerios llenos de miles de gente, pero allí el viejo hombre está entronizado gobernando al hombre. El domingo va al culto, pero el lunes va así y hace lo que le da la gana. Peca, odio, resentimiento, emociones, traumas, problemas de la niñez. Pero hermano, usted tiene 20 años aquí, pero todavía me duele lo que me hicieron hace 20 años. Yo siempre digo, una persona que vive ofendida con una persona tanto tiempo no necesita liberación ni sanidad interior, necesita nacer de nuevo. Nunca nació de nuevo porque nunca quiso morirse. No puedes nacer de nuevo si no te mueres. Ahora, ¿qué hace la religión? La religión hace un acto de domesticar al viejo hombre. Lo puede domesticar con reglas religiosas, lo puede suprimir viviendo por medio de la ley, lo puede educar con la sabiduría del mundo, lo puede disfrazar con la hipocresía religiosa, pero este viejo hombre seguirá estando sentado en el trono de la voluntad del hombre. Lamentablemente el evangelio que muchos conocen los introdujo solamente a la bendición de la salvación, que un día se van para el cielo, el perdón, Dios te perdonó los pecados y la esperanza, ¿sí?, de que en el futuro ya no te vas para el infierno ni para el cielo. Así que sálvese quien pueda entre el día que nació de nuevo y el día de la muerte. Y mientras eso ocurre, el viejo hombre está gobernando allí. ¿Cuántas personas, hermanos, han pasado en sus vidas en el ministerio? Y de pronto, porque la expresión clásica de los religiosos es cayó en pecado. No cae en pecado.
¿Qué le pasaría al pastor o qué le pasaría al líder o qué le pasaría al hermano? Mire cómo vamos a creer que hizo esto. Mire, en estos días hay un caso muy específico de un muchacho, yo no lo voy a mencionar, pero es un muchacho que era un adorador, que cantaba, que adoraba al Señor y con una palabra profética extraordinaria de ir a las naciones, acobijado por un gran apóstol y un gran ministerio. Y de pronto el muchacho de la noche a la mañana se declara públicamente homosexual gay. Y esto ya tiene unos meses atrás y cuando usted lo mira en las redes, el muchacho, el cambio que tuvo a lo que él era, ¿no? Como lo conocimos, adorador y cantaba y viajaba, etcétera. Un homosexual declarado, una cosa que cuando se ve uno dice, ¿cómo llegó allí? Y uno mira a los ministros religiosos haciendo sus, digamos, conclusiones acerca de esto. ¿Y sabe qué dice? No, es que mire, hermano, cuando usted descuida la oración, cuando usted descuida la lectura de la Biblia, cuando usted descuida congregarse, cuando usted descuida el ayuno, y qué importante el ayuno, hermano, cuando usted descuida la vigilia, entonces el muchacho descuidó por eso. Eso es mentira del diablo. No fue que descuidó nada, fue que el muchacho toda su vida fue domesticado con religión, domesticado, pero nunca dejó de expresar su vieja naturaleza. El muchacho desde siempre fue homosexual y él era que ser perfeccionado en Cristo con ministros competentes del nuevo pacto para que lo perfeccionaran en su nueva realidad y él pudiera voluntariamente crucificar al viejo hombre donde expresaba esa naturaleza pecaminosa. Como eso nunca ocurrió, el muchacho fue adorador, cantó, fue a los cultos, oró, ayunó, qué bonito, qué lindo. Pero el viejo hombre estaba allí adentro, estaba metido, estaba allí, el deseo, las ganas, hasta que un día no pudo más. Y dijo, yo voy a salir y voy a hacer lo que soy. ¿Y a quién le importa? Y hoy el muchacho es un homosexual declarado. No es que hoy es, toda la vida fue, porque nunca llevó su vida, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, a crucificarla juntamente con Cristo. Y esa es lo voy a repetir, la desgracia de los ministros religiosos, llámense apóstoles, profetas, pastores con 20, 30 años de ministerio, son una desgracia para el evangelio, porque como ellos no comprenden que la salvación ocurre cuando el hombre deja de operar en su vieja naturaleza y empieza a operar en la nueva naturaleza en Cristo, entonces tratan de domesticar al viejo hombre, el viejo hombre tienen que ayunarlo, tienen que vigilarlo, tienen que leer la Biblia, pero llega un momento en que eso no sirve. El viejo hombre está allí gobernando y cuando el viejo hombre determina, dice, yo no quiero seguir más con esta falsedad, yo voy a realmente a declarar lo que realmente soy. Entonces no tiene que ver con que descuidó el ayuno, la oración, la vigilia, tiene que ver con que nunca crucificó con Cristo su vieja naturaleza para que expresara la nueva que Dios le había otorgado en su Hijo. Entonces, esto es lo que ha producido una inmensa cantidad de creyentes que sufren de su salvación. Su vida en Cristo es más parecida a un vagabundeo por el desierto que entrar a la paz y el descanso en Cristo, la cual es su tierra prometida. Por eso la Biblia, Pablo habló de que lo que le pasó a Israel del desierto quedó como ejemplo, era para nosotros, no era para ellos. Era para nosotros, para que no repitamos la historia. La experiencia de la liberación de Israel en el Primer Testamento es un tipo de la experiencia del creyente en Cristo en su nuevo nacimiento. La intención de Dios no es solo sacar al pecador del mundo, sino que disfrute todo lo que en Cristo ha recibido como herencia. Para Israel fue salir de Egipto, cruzar el desierto y entrar a la tierra prometida. Tipo, sombra y figura de nuestra vida en Cristo. Salimos de Egipto, desierto, tierra prometida. Egipto, ¿qué es? El mundo, la carne, el pecado. El desierto, ¿qué es? El proceso de muerte, resurrección, de muerte, sepultura y resurrección.
Y la tierra prometida es Cristo, la realidad que se va a formar en nosotros. Estos tres aspectos están representados en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, los cuales pertenecen a la herencia de los santificados desde el momento que los asimila y los hace suyo por la fe. Note, Egipto. ¿Qué es Egipto? Tengo 10 minutos para terminar este punto. Egipto, ¿qué es? Servidumbre. Éxodo 1, 13, 14. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura, ¿qué es? Servidumbre. Los pusieron a hacer barro, ladrillo, en toda labor del campo y en todo servicio, a los cuales obligaban con rigor. Éxodo 2, 23, 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó de la promesa. Lo único que Dios le prometió al hombre fue a Cristo, no más. Génesis 3:15. Allí está el evangelio. Cristo. Llega Cristo, consumado es, ya nos entregó a Cristo y la gente todavía está esperando que Dios les cumpla promesa. Dios no tiene más promesas para el hombre. Le prometió a Cristo, ya se lo entregó y en Cristo está todo. La única tarea ministerial de un ministro competente es formar, perfeccionar a los santos en Cristo y en Él, el Padre, les ha entregado todo. Se expresa todo, se manifiesta todo y todo lo que necesita también está añadido ya. Entonces, ese Egipto, ¿qué pasa? El hombre es un pecador, es parte del mundo, está bajo servidumbre. Dios le habla, le muestra el camino de la liberación. A través de la fe, en la sangre derramada del Cordero de Dios. Por eso es que Moisés, por más vara y vara que dio, Faraón se endurecía más. Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, no, escuche bien, porque la religión es terrible. Dios a Moisés no lo mandó a orar, a ayunar, ni a hacer vigilia, ni a hacer guerra espiritual. Dios a Moisés lo mandó a comerse un cordero, a comerse a Cristo. ¿Quieres ser libre? Cómete a Cristo. Cómete al cordero. Por más guerra espiritual, ayunos y vigilias que hagas, si no te comes a Cristo, no sirve. Dios le dice a Moisés, vaya y cómese al cordero, que mientras ustedes se comen al cordero, yo me encargo de Faraón. Ellos salen de Egipto en esta etapa en la cual el creyente nace de nuevo. Experimenta el gozo, la paz, el perdón. Soy libre, sí. Esto cubre su pasada, pero el pecador necesita mucho más que eso. Necesita la liberación de sus enemigos pasados que lo mantuvieron cautivo. Por eso es que por más vara que Moisés Dios, estaba ahí Faraón, estaba la servidumbre. Los enemigos estaban ahí. ¿De qué sirve tanto? El Señor reprende al diablo, te ato, te ligo, te echo al abismo y después vuelve y se sale. La fantasía evangélica en su máxima expresión de no entender de qué se trata el evangelio. Ahí están los enemigos. Ahora, ¿cómo fue que se ahogaron los enemigos? Llegan allí, usted conoce el pasaje, yo no voy a leer los textos. Llegan allí al cruce, vienen los egipcios atrás, están las montañas, está el Mar Rojo, no hay escapatoria. Y entonces Moisés ora a Dios y Dios le dice, ¿usted por qué ora a mí? Dile al pueblo que marche y tú alza la vara, pero ya la vara no era, porque Moisés quizás está esperando que Dios le diga que use la vara para tirarle otro varazo y otra plaga a Faraón. No, ahora la vara era para abrir un camino. Moisés es un tipo de Cristo. El camino vivo y nuevo lo abrió Cristo a través de su sangre. Aleluya. Hebreos 19, versículo, Hebreos 10, versículo 19, dice eso. Y entonces cuando los israelitas pasaron por el camino, cuando empezamos a transitar el camino de libertad que Cristo nos abrió por su sangre, ese camino vivo y nuevo, no había camino, necesitaban abrir un camino, Moisés lo abrió, ya no era más plaga para Faraón, ahora la autoridad sería usada para abrir el camino.
Cuando pasaron por ese camino y los egipcios intentaron seguirlo, allí se ahogaron en la sangre de Cristo. Aleluya. De eso se trata. De eso se trata. Ellos tienen que experimentar esto. Todo el mundo, la carne y el diablo tiene que pasar a muerte. 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 Sin muerte no hay vida. Este es el cruce del Mar Rojo, por medio de la muerte y resurrección de Cristo, que abre el camino vivo y nuevo para que el creyente pueda ser trasladado de la vieja esfera a la misma vez, ahoga a sus enemigos, los derrota, destruyéndolos totalmente. Esta es la justificación del creyente, el cual le da una nueva posición delante de Dios como un hombre o una mujer libre y justificado, y planta la cruz y la tumba vacía entre él y sus enemigos. Ahora entran en el desierto, y es aquí donde está el problema. Mire, una frase, una mentira evangélica. Hermano, la prueba es, mientras más grande tu prueba, más grande tu bendición. Mentira, ya la bendición te la otorgó Dios en Cristo. Tú no tienes que pelear tu bendición. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ¿cuál es el desierto? El desierto lo pasas es para que Cristo se forme en ti, no para que Dios te dé bendición. Y es aquí donde se detienen. Están satisfechos porque ahora son libres de Faraón. Hay una promesa, pero no la pueden heredar. Su jornada hacia el descanso y plenitud se detuvo. Si bien es cierto que fueron librados de Egipto, del mundo, Egipto no ha salido de ellos. Ese es el problema. Salen de Egipto, pero Egipto no sale de ellos. Ese es el problema de la salvación. Reciben a Cristo, amén, pero no se quieren morir. Por lo tanto, el viejo hombre sigue allí enseñoreado, anhelando las cosas del mundo. Esa es la experiencia del desierto. Anhelan el pasado, aunque eran esclavos. Usted conoce el texto, Números 11, 4, 5. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel dijeron y lloraron y volvieron a decir: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comías en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. O sea, anhelaban la servidumbre, aunque eran esclavos. Ese es el tema del desierto. Sales de allí, pero no mueres al viejo hombre. Por lo tanto, ese viejo hombre, aunque sabía que era esclavo, desea todo lo que ha dejado atrás. Y en su momento, como ese viejo hombre no ha muerto, vuelve otra vez a expresar su vieja naturaleza, que es lo que estamos diciendo. Aunque mucha de esta carnalidad y mundanalidad se disfraza con frases, vocabularios y actividades cristianas, la evidencia los delata. Los celos, la envidia, la división, la hipocresía, el libertinaje, el orgullo, la carne, todas estas cosas se manifiestan en los cristianos que están en su proceso, pero no han abandonado su vieja naturaleza y siguen siendo gobernadas con ellas. Es más fácil echarle la culpa a un demonio, cancelar la maldición generacional, echar aceite en los aires, subir al monte a destronar los principados, etiquetar a otros como herejes o falsos profetas sin conocerlos, llamar a los que cuestionan algo rebeldes o que no se sujetan, etcétera, etcétera, que admitir que el viejo hombre está sentado en el trono de la voluntad del hombre y desde allí gobierna con una tiranía y un poder despótico. No admiten eso. Toda la culpa la tiene el diablo y la gente. Pablo dice ya que Cristo ha destruido al diablo. Dice, anuló el acta de los decretos, los avergonzó, los exhibió públicamente. El problema no es contra el diablo. El problema es contra la vieja naturaleza que sigue gobernando. No hay una muerte total del yo. El viejo hombre sigue allí. La realidad es que aunque entre muchos de los que hemos nacido de nuevo existe una gran ignorancia e indiferencia de la sutileza del yo, si las obras más perversas de la carne están ausentes en la vida de una persona, es muy fácil sentir cierto grado de complacencia. O sea, yo no soy tan malo como aquel. Yo sí hago cosas buenas, mire, bueno o malo, todo lo que salga del viejo hombre no sirve. Es Caín trayendo lo mejor de lo terrenal y a Dios no le sirve lo mejor de lo terrenal. Tienes que estar en el segundo, en el celestial, y esto ya lo hemos hablado. No hay nadie en mi vida que pueda decir, yo sé que en mí esto está en mi carne, no mora el bien. A menos que por medio del Espíritu Santo se le haya revelado la justicia y la verdad y la santidad. Ese fue Pablo.
Pablo dice, mire, el problema soy yo, pero gracias a Dios por Jesucristo. Finalmente está la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? Es el lugar profético, donde después de la muerte y resurrección y haber renunciado al yo en ese desierto, entonces Cristo es una realidad en la vida del hombre. Cristo es una realidad y entramos en el verdadero reposo. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Se acabó el tiempo, pero la salvación que nos has otorgado en la cruz es que ya la ley del Espíritu, del pecado y la muerte no nos gobierna. Ahora hay una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Revela esto a tu cuerpo, a la iglesia, Señor. No podemos seguir expresando una vieja naturaleza de pecado. El viejo hombre tiene que ser eliminado y cada quien voluntariamente tiene que tomar su cruz y estar crucificado juntamente contigo. Y que todos podamos decir lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque aún queda todavía allí, lo vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios, porque ni siquiera es mi fe, es la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. A ti damos la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gran abrazo para todos. La semana que viene seguimos con este tema. Saludos.